Muy buenos días hoy domingo, espero que estén muy bien todos en casa, espero que estén disfrutando este tiempo familiar. Yo les cuento que he estado muy entusiasmado estos días en el Tour de Francia. No sé si ustedes le siguen, les gusta el ciclismo o no, pero yo les cuento que el ciclismo es uno de los deportes más bonitos que hay. No solamente porque a los colombianos les va muy bien, aquellos que siguen los colombianos siguen a Nairo, a Egan, a Superman López y a todos ellos, también por la estructura del ciclismo mismo. Mire que se trata de un deporte donde usualmente son equipos de 8 o de 9, pero todos trabajan al unísono por una causa. Todos trabajan, digamos, en equipo y hay unos que se llaman los gregarios. ¿Quiénes son los gregarios en los equipos? Son aquellos que se encargan de gestionar todo aquello para que el logro se consiga. Me explico. Son los que cuando van en el terreno plano bajan hasta el carro y cogen caramañolas y comida y se van otra vez hasta adelante del pelotón a llevarle esa comida a los jefes de equipo y a la persona que tienen que proteger ese día. Pero también son aquellos que cuando se va alguien, se escapa alguien, son los que tienen que pasar adelante el pelotón a perseguir para que el jefe o para que el protegido ese día no falle. Entonces en el ciclismo digamos que la función de los gregarios es una función desconocida, una función digamos escondida. Es una función que no se ve tanto, pero que sin esas personas no sería posible edificar el triunfo del equipo, la consecución del equipo. Y siguiendo el Tour de Francia, leí algo que les voy a decir. Alguien dijo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Ustedes dirán, ¿qué director técnico diría esto? ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Sabe quién lo dijo? Lo encontré en la Biblia. Esto lo dijo alguien en la Biblia y lo vamos a ver hoy, pero vamos a hacerlo a través de ustedes se acuerdan que estamos en la serie de Este es el Evangelio de Dios, y este es el Evangelio de Dios. Cuando empezó hace ya más o menos unos 3 meses, teníamos un objetivo claro y era poder explicar la verdad sobre el Evangelio del Señor y tratar de dejar a un lado las falsas doctrinas y todas las intrigas que se estaban creando a través de digamos en este momento de la pandemia, que decían que ya era la señal de los últimos tiempos, y otros que estaban hablando una cantidad de cosas que no eran reales, entonces y que cada una señal y se ponían elementos mentirosos para poder distraer, y algunos miembros de la comunidad empezaron a preguntar y hombre, ¿por qué no reforzamos bien lo que es el Evangelio de Dios? Y lo hicimos a través de Romanos 1, del 1 al 6. Si ustedes se acuerdan, en Romanos 1, del 1 al 6, hemos tocado temas como la autoría del Evangelio, hemos tocado la profecía de la palabra del Señor, hemos hablado a profundidad de la Trinidad, en otra predicación hablamos de la gracia, hablamos de la salvación, el pastor Andrés nos habló de la obediencia en la Gran Comisión, y por último el pastor Álvaro en la predicación pasada nos habló del discípulo. Acuérdense de la camiseta, yo soy discípulo. Y nos dijo que el discípulo tenía 3 improntas, y eran las improntas del amor sobre todo al Señor, era el obedecer y era el depender. Hoy nos corresponde ahondar en el verso 6 y vamos a buscar en nuestras Biblias primera de Romanos 1 del 1 al 6, ¿cierto? Y dice de la siguiente manera, voy a darles un minutico para que ustedes, los que lo quieran leer, lo encuentren, y muy seguramente va a aparecer aquí en la pantalla la lectura, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y viene el verso con el que vamos a profundizar hoy. 6.
entre las cuales también estáis vosotros. Me gusta esa palabra, vosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Vosotros de Jesucristo. Este versículo, como ustedes se dan cuenta, tiene dos grandes connotaciones. La primera es que habla del Evangelio para vosotros, y en segunda medida que ese vosotros es en plural, no es en singular, y en segunda medida quienes son llamados a ser de Jesucristo, de la preposición de, ¿cierto? Es una expresión que para nosotros hoy puede pasar, digamos que muy por encima. El de Jesucristo es muy por encima, pero para aquel momento de la historia cuando se escribió esto, el ser de era muy importante porque acuérdense que digamos que venían muchas escuelas de pensamiento en aquellas épocas y las personas se identificaban con el nombre de a quien seguían. Entonces, digamos, los griegos decían, yo soy de Sócrates, yo soy de Aristófanes, incluso en las Santas Escrituras le dicen, usted es de Juan el Bautista, o de quién es. Entonces aquí cuando se habla, ustedes son de Jesucristo, ya se le entiende que esta carta de los, digamos, de los romanos es para aquellos que son ya que siguen, como diría el pastor la semana pasada, que son discípulos de Jesucristo. Entonces es una identidad que se adquiere por haber seguido, por haber aceptado las ideas, por haber creído, por haber profesado la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significaba, digamos, o qué significa hoy en día ser de Jesucristo? Y digamos que es algo que hemos venido tratando en las anteriores predicaciones, pero sin embargo lo voy a recordar a través de versículos. Ser de Jesucristo significa ser un hijo de Dios. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser de es ser hijo de Dios. También el ser de Jesucristo significa que he sido justificado. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante también es Efesios 2:9 donde dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de santos y miembros de la familia de Dios. Eso significa tener identidad de Jesucristo. A mí me encanta Gálatas, me fascina Gálatas en esta descripción de qué significa el ser de. Mire Gálatas 3:28 y 29. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque acuérdense que en ese tiempo había discriminaciones de los esclavos, de las mujeres, de los hombres. Entonces dice, porque ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios de Abraham les pertenece a ustedes. Es decir, que cuando en Romanos nos dice que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo, adquirimos como discípulos unas características especiales, unas responsabilidades, pero también unas bendiciones especiales, y es ya soy hijo de Dios, he sido justificado, ya soy verdaderamente de la familia del Señor, somos herederos de la promesa, libres de condenación por siempre. Ahora bien, yo les había dicho que el verso 6 tiene dos connotaciones. Uno, el ser de Jesucristo, o sea, ya somos discípulos con todas las bendiciones, con todas las prerrogativas que tenemos, con todas las bondades que nos implica hacer eso, de la cual ya hemos hablado, pero también dice el plural, ahora son vosotros. Es muy raro que en ese momento le diga, y usted es llamado a ser hijo de Dios, y no empieza a hablar de vosotros. Y mire lo que sucede, que pasa también, por ejemplo, con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, si usted empieza, hay un momento en que pasa del singular, que habla del Señor, al plural, y es danos, permítenos, ¿cierto? Danos el pan de cada día, y empieza a hablar en plural, porque es muy importante, digamos, el plural en este caso. En este caso, entonces, digamos que la parte de discípulo se desarrolla es en la comunidad. En la iglesia, en la novia del Señor, es decir, en todos. La connotación aquí no es de uno solo, sino de todos. Entonces esto nos llevaría a entender que el Evangelio
que cuando tú eres discípulo y adquieres las marcas de las que nos habló el pastor Álvaro la semana pasada, la marca del amor sobre todo, de la marca de la obediencia, la marca, digamos, de la dependencia, ¿cómo nos empezamos a desarrollar en comunidad entonces? ¿Cómo viene el proceso de empezarnos a desarrollar en comunidad? ¿Por qué? Porque dentro de eso tenemos el vosotros, empieza a abrir la gama para saber que no somos solos. Para entender luego cómo debemos de hacer esto, vamos a ir a una porción de la Biblia que es en Efesios, que es del 4, del 11 al 16, donde vamos a tratar de entender, ya sabiendo cómo somos como discípulos, que somos de Jesucristo, que tenemos todas las prerrogativas que se tiene por ser de Jesucristo, de ser hijos de Dios, con lo que yo acabo de decir. Ahora ¿qué significa, digamos, el vosotros, el estar en comunidad? Esto lo vamos a ver desde Efesios 4, del 11 al 16, y me voy a permitir a leerlo por ustedes. Muy seguramente también va a salir ahí al lado mío, va a empezar a salir el texto. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, cuando dice, y él mismo, estamos hablando de Dios mismo, constituyó o dio dones dentro de la comunidad, dentro de la pluralidad, dentro de su iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Empieza el verso 12, a fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio, y empieza en el verso 12 al final, dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. Es decir, los discípulos fueron creados, digamos, fueron pensados por Dios como una pieza clave para la edificación del reino, de la obra del Señor. Hasta que, dice el verso 13, lleguemos a una unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de haber hecho esto? Verso 13, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que nos parezcamos mucho, mucho, mucho a Cristo, hasta que nos acerquemos mucho a ser como Cristo es. Para que ya no seamos niños fluctuantes, estoy leyendo el 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Mire que esto es lo que le leí arriba, ustedes pensaron que era de un director técnico, mire lo que dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido, es decir, todas las partes, todos los discípulos bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas, todos los ligamentos, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Permite que esta mañana de domingo sea una mañana especial para que esta palabra entre en tu corazón, para que venga hacia nosotros y se vea interiorizada. Señor, permite que estos siguientes 30, 35 minutos sean de plena atención para poder saber qué tienes para nuestra vida. Te amamos, Señor. Amén. Entonces yo les decía que la semana pasada hablamos, ustedes son discípulos, sí son discípulos, y si son discípulos, entonces, ¿qué función cumplen dentro de la obra del Señor? Y entonces, como hablamos del vosotros en el verso 6 de Romanos, entonces nos toca desarrollar ese dentro de la comunidad. Y dice Efesios 4, del 11 al 16, mire, en la comunidad, en la iglesia del Señor, en la novia del Señor, Él constituyó profetas, constituyó maestros, generó evangelistas, pastores, predicadores, maestros, administradores, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Pareciera ser que el discípulo solo per se requiere de aportar dentro
su granito de arena dentro de la iglesia y la obra del Señor. ¿Para qué? Para que entre todos podamos crecer, como dice el verso 13, a la medida de la plenitud del Señor. Entonces, dentro del desarrollo que vamos a tener ahorita, de este texto, vamos a buscar o vamos a encontrar, para aquellos que toman nota, y también va a aparecer acá, es 4 aspectos en lo que los discípulos deben contribuir para la obra de Dios. 4 aspectos en lo que los discípulos deben de contribuir para la obra del Señor. El primer aspecto en que los discípulos deben de contribuir en la obra del Señor es para que, del verso 13, todos se edifiquen. Todos se edifiquen. ¿Qué significa esto? Si la razón por la que Dios dio diferentes especialidades en su comunidad, en la iglesia, es para que todos se capaciten en su propia especialidad, para que una vez capacitados, para que aquel que sabe enseñar aporte su enseñanza, para aquel que sabe predicar predique, para aquel que sabe alabar alabe, para el que sabe enseñar a niños enseñe a niños, ¿sí? ¿Para qué? La función de cada discípulo, de yo como discípulo, es contribuir en la edificación de la obra del Señor. Mi crecimiento personal afecta el crecimiento de Cristo. Si yo no crezco personalmente y desarrollo mis dones a los cuales yo recibí del Señor, de la enseñanza, de la oración, de la predicación, de la administración, etcétera, etcétera, de la señora de las flores, de las personas que tienen el don de servicio, que apoyan en cosas, si yo no lo desarrollo, así me llame discípulo, no estoy aportando para la obra del Señor. Y no estoy contribuyendo a que todos se edifiquen. Como ustedes se dan cuenta, no es una opción, es una demanda del Señor. La idea es que entre todos busquemos la perfección. No es uno solo, no es uno solo el que tiene que sobresalir, sino que todos juntos dicen, mire lo que dice el texto, cuando todos busquen hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, ¿sí? Todos. Entonces digamos que el concepto que se tenía del Dios personal, de que yo soy Dios allá, es Dios conmigo, allá en mi esquina, en mi cuarto, es decir, es válido para el crecimiento personal, pero no sirve si yo me quedo con eso y no lo aporto a la comunidad y no ayudo a que se construya, a que se edifique. Ustedes se dan cuenta que en el verso de 4 del 2 al 12 habla de edificación en el 12, que habla de crecimiento, que ya en el 15, que haya crecimiento y que haya ayuda en el 16. Todo esto se ayuda siempre y cuando todos aportemos en la obra del Señor. Por eso, es entendible que ahora los discípulos, cuando tienen las improntas, las marcas del discípulo, apenas es el primer paso que se debe tener para poder seguir adelante y poder edificar entre todos al Señor, en la obra del Señor. No nos sirve el supermúsico, la estrella supermúsico que el show es de él. No, el músico nos sirve cuando pone sus dones a servicio para la adoración del Señor y para que todos los demás se edifiquen. No sirve el gran predicador si no predica a los demás y no predica la verdad. No sirve el gran administrador si no lo hace para que todos contribuyamos al orden dentro de la comunidad. No nos sirven, la verdad, los mesis, los que resaltan, si necesitamos que todos aporten a la obra del Señor. Lo peor que le puede pasar a una comunidad, a un grupo de personas, a unos seguidores del Señor, a una iglesia, a la novia de Dios, es cuando llegan las superestrellas, los inalcanzables, los que todo depende de ellos, porque la obra del Señor depende del ánimo de ellos, de la voluntad de esas personas que se quieran ir o quedar o decir lo que quieran decir. Este texto lo que nos dice es, aquí vamos a actuar como equipo, como el equipo del tour, donde hay trabajadores ocultos para que todos logremos
llevando caramañolas, enseñando, predicando, alabando, sirviendo, ya con las flores, cuidando la economía, cuidando los diezmos, las ofrendas, ayudando a la gente, el ministerio social. Todos tenemos que colaborar. Tenemos que cuidarnos entre todos. Según este texto, no es viable buscar la estatura ni parecernos a Cristo sin que se haga en medio de la comunidad. Es la edificación conjunta lo que lleva al crecimiento. Hay una ilustración que me ha fascinado siempre. Se las voy a leer. En Redwood hay unos árboles que son los más altos del mundo y pueden llegar a medir más de 100 metros de altura. Un edificio de 30 metros más o menos. Y su diámetro puede llegar a los 8 metros, grandísimos. Estos árboles pueden llegar a vivir 2000 años. Debido al impacto, dice el texto, que causaron en mí al verlos, decidí investigar un poco y quiero comentarles que algo interesantísimo, dice el texto, de estos árboles que a pesar de superar los 100 metros de alto, sus raíces son bastante pequeñas, no mayores a 3 centímetros de diámetro y no muy profundas. Solamente penetran unos 30 o 40 centímetros del piso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen esos árboles para sostenerse? Y físicamente es imposible que un árbol de tal altura se sostenga con raíces tan delgadas y tan poco profundas. La clave de estos árboles es que en sus raíces se extienden a lo largo de la superficie y se entrelazan las unas con las otras. Eso permite que los árboles crezcan y no se caigan. Eso permite que se genere una telaraña de raíces que sostienen los árboles más grandes del mundo por más de 2000 años. Y la conclusión de esta es, de la misma forma en que estos árboles necesitan enredarse los unos con los otros en una comunidad, en una unión, pasa lo mismo en las comunidades, en la obra del Señor. No podríamos sostenernos solos, ni somos los grandes discípulos de nada, si no participamos y crecemos en comunidad y ayudamos a sostenernos todos juntos para la obra del Señor. Pareciera que nadie individualmente pudiera ser perfeccionado sin estar en el cuerpo de Cristo. No solamente es recibir, también es dar. Tenemos que dar, aportar, ayudar. Es la participación activa cuando se enseña y se predica. Se sirve, se acompaña, se soporta, se socorre. Cuando hay un verdadero crecimiento individual que repercute en el crecimiento de todos. Hemos estudiado cómo los aspectos que los discípulos deben de aportar a la comunidad. Y la primera es ser parte de la edificación. Y concluimos que solos no podemos, que en comunidad podemos, pero que hemos de aportar. No podemos tener personas que se sienten en una comunidad tiempo y solamente reciban y reciban sin aportar nada. No están creciendo. Y esa no es la función del discípulo. O sea, si estás aportando tus dones, tu ayuda a la comunidad, estás haciendo la labor del discípulo activa. Pero si estás sentada, llevo mucho tiempo ahí sentado, sin aportar, sin ayudar, sin ejercer, sin hacer nada, es el momento que tomes la decisión de entrelazarte, de edificar, ayudar a edificar y crecer todos al nivel y a la altura del Señor. El segundo aspecto en lo que los discípulos contribuyen para la obra del Señor es que no peleche el engaño. Los discípulos deben contribuir para que no peleche el engaño. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice ahí que lo que se trata, hay una gran advertencia, y es, hay hombres que emplean argucias, artimañas para cambiar las concepciones de la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, las cambian de adrede para poder torcer a las personas en su creencia sobre Cristo. Ahora,
Cuando se tuerce la doctrina, ¿qué es la doctrina? Digamos, es la enseñanza sobre la palabra. La doctrina es la enseñanza sobre lo que se dice sobre la palabra, porque la palabra es una. La doctrina es la que trata de determinar el entender qué dice esta palabra. Entonces, utilizan medios y tratan de llevar a errores que lleven a profesar la fe a diferentes instancias y a torcer la mentalidad de las personas para sus propios intereses. Son personas que toman verdades y las transforman de tal suerte que parecen creíbles, pero que solamente llevan a maldad, a destrucción. Y que pareciera por encima, porque como las leen y las leen por pedacitos, entonces crean doctrinas falsas e interpretaciones falsas de la Biblia para poder torcer la verdadera razón de lo que está dicho. Y generan expectativas diferentes. Les doy un ejemplo. Hay una frase que dice Pablo, que es: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y entonces todo lo creo en Cristo que me fortalece, lo utilizan para decirle que tú eres un superhombre, un super yo, y que todo lo puedes, ¿sí? Que todo lo puedes pensando en Cristo, y entonces puedes hacer lo que tú quieras porque eres casi que un Dios mismo, porque Jesús te fortalece. Pero lo que no dicen es que el contexto de ese versículo es cuando Pablo está en la cárcel y dice: he pasado angustias, he pasado hambre, he pasado frío, nadie me visita, viene así, y al final dice: pero ¿saben qué? Yo aguanto todo esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no lo utiliza Pablo para decir que él es el gran superhombre, sino para decir que en medio de las dificultades, en medio de las angustias, él acude al Salmo 23 y se apoya en ese bastón que le da el Señor para pasar esos pasajes de angustia y de tiniebla, y dice: ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece pasar las angustias y tinieblas. Y no lo utiliza, por ejemplo, para decir que eres el gran superhombre, que tienes un Dios en ti y que todo lo puedes. Esa es una de las pequeñas cosas, por ejemplo, que dicen. Entonces, tuercen la falsa doctrina. Nosotros hemos hablado acá de la doctrina, hablamos cuando es el Evangelio de Jesucristo y todo, pero sin embargo, es importante saber que la doctrina se origina, es con que viene que viene del Señor. Es la información que viene de Dios. Cualquier otra información que venga de hombres ya es falsa doctrina. Cuando se aparten de lo que está en la palabra del Señor, se convierte inmediatamente en anatema, en herejías, en falsa doctrina. Entonces, cuando dice el verso 14 que una de las funciones de los discípulos, de los que dicen discípulos acá, adicionalmente a lo que acabamos de mencionar en el punto pasado, de edificar, la siguiente función que tienen los discípulos es advertir, determinar y detectar las falsas doctrinas de personas que de manera, con toda la gana de hacer daño, con toda la argucia, con toda la malicia, con toda la maldad, cambian lo que quiere decir la bendita palabra del Señor. Dice que los discípulos son aquellos vigías que deben estar atentos a que no se cambie lo que dice la palabra del Señor. Y es una función tuya y mía. Tú no puedes estar ahí sentado en este momento diciendo: no, eso solamente lo hacen los predicadores, eso solamente lo hacen los maestros, eso solamente lo hacen los profesores, eso solamente lo... No. Dice la palabra que esa es función de todos. Incluso dice Mateo 18:16: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera colgarse el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en el fondo del mar. Pero cuando dice el texto que nosotros no, digamos que parte de la función nuestra es ser vigías, cuidadores de la palabra, elementos que digamos, alarmas para que no peleche el engaño,
mire que en el verso 13 dice cómo lo podemos hacer. Nos da dos elementos, nos da la unidad y nos da el conocimiento. Es para poder detectar que se está diciendo mentiras y que hay engaños, tenemos que conocer. Tenemos que conocer. O si no, nos meten el dedo en la boca. O si no, parece que fuéramos uno de los problemas míos grandes es que la parte mía mecánica siempre ha sido horrible, horrible, horrible. Pero sin embargo, los hombres tienen fama de que saben de mecánica. Entonces, cuando yo voy al mecánico a llevar mi carro, ¿sí? No tengo ni idea, es decir, yo escasamente sé prenderlo y pitar, escasamente. Para abrir el capó tengo muchas dudas. Pero para que no me engañen, yo no vengo diciendo que yo no sé de eso, sino que yo voy al mecánico y le digo, mire, tengo como un ruidito ahí, y yo me hago al lado de él y empiezo como a sentir, y él va hablando y yo, pero es que no tengo ni idea. Lo que él me puede decir me puede engañar. Lo que me diga me puede engañar, ¿no? Mire que eso es la bujía o el alternador o no sé, no tengo ni idea. ¿Cuál sería la única manera para que no me engañaran? Adquiriendo el conocimiento necesario para que cuando él me diga que la bujía, yo pueda decirle, no, la bujía no, porque la bujía esto y esto y esto. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Si nos quieren engañar, pero nosotros somos conscientes y sabemos para qué sirve, cómo funciona, dónde dice y qué no dice, y lo entendemos, cualquier persona que con argucias, engaños, mentiras quiera meternos tortuga por liebre, no lo va a poder. Entonces, dos elementos que tenemos que rescatar aquí fundamentales. Primero, hay personas que quieren hacernos daño, que quieren hacerle daño al Evangelio y que quieren torcer el entendimiento. Segunda verdad, nosotros como discípulos tenemos que ser vigías y estar cuidando para que nadie dañe la doctrina, la palabra del Señor, y menos a la comunidad a la que pertenecemos. Porque nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No podemos comer callados, tenemos que advertir, tenemos que ser como los suricatos. Ustedes saben cuáles son los suricatos, los animales estos que siempre hay 4 o 5 que están así como parados. No sé si de pronto la producción pueda mostrar alguna figura de un suricato. Bien, así, son así. ¿Para qué? Porque cuando ven algún peligro, inmediatamente le avisan a aquellos que en ese momento están durmiendo o comiendo o ocupados, que pilas, que se acerca algo que nos puede hacer daño. Esa es la función de nosotros como miembros. Entonces hemos hablado ya de dos digamos, contribuciones que debemos hacer como discípulos en cuanto a la edificación y en cuanto al cuidado del Evangelio. No podemos permitir que peleche el engaño. El tercer aspecto en lo que los discípulos deben de contribuir para la obra de Dios es que Cristo sea reconocido como cabeza. Verso 15, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Esto parecería obvio. Parecería obvio que una de las funciones fuera el entender que Cristo es la cabeza. Parecería obvio que es parte de la razón de ser del cristianismo. Sin embargo, como ya notamos, pueden haber dos situaciones que pasen. Una, que haya elementos que a propósito quieran desviarlo de la fe y la doctrina del Señor. Pero también hay otros elementos que puede ser el desconocimiento también de esa necesidad o de esa gran verdad en la Biblia. Yo busqué cómo explicarles esto, pero mire que la palabra explica la palabra. Y les voy a leer Colosenses, que es una de las explicaciones más sublimes de quién es Cristo. Les voy a leer Colosenses y voy a leerlo desde el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo en Él tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué tal la explicación tan hermosa de por qué Cristo es la preeminencia y la cabeza de la iglesia? Y que nosotros como discípulos no podemos, y la función es contribuir para que esa verdad sea siempre la que reine y funda la comunidad, la iglesia, la novia del Señor. Esa verdad no se puede perder nunca. Es claro que la función del discípulo es cuidar que no se desvíe la exaltación, la oración y el reconocimiento a Jesús en cualquier otra cosa. En cualquier otra cosa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, empieza en el verso de los textos que estamos leyendo es que Él constituyó los apóstoles, los maestros y todo, y en el verso dice, ¿a fin qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Después dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuando crezcan. Pero la razón de ser y el para qué, que empieza en el verso 14 y termina en el 15, es para que reconozcamos que aquel es la cabeza, que esto es Cristo. El texto mismo se va desarrollando diciendo, los discípulos fueron hechos, les dieron los dones con el fin, hasta y para que se reconozca a Cristo, a Jesús, aquel que el Señor envió para salvar la humanidad, para limpiar nuestros pecados, aquel que murió por nuestros pecados en una cruz, que los cargó y que cargándolos resucitó al tercer día y nos limpió y nos dio otra cara frente al Padre, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A Él sea la preeminencia, a Él sea la gloria. Y esa es la función de nosotros como discípulos, permitir las contribuciones para que en la comunidad, como comunidad, no permitamos que eso se desvíe, que el objetivo se desvíe. Somos gregarios que tenemos que ir haciendo las cosas necesarias, pero nunca, nunca olvidando que Jesús es la cabeza y que hacia Él debe dirigirse la oración. Y pareciera entonces que de nada sirviera la edificación de que hemos hablado, ni el cuidado de la doctrina, si no se tiene claro que la cabeza de la iglesia es el Hijo de Dios. Y que el crecimiento y el reconocimiento es a Él, no hay otro a quien exaltar. Sus improntas como discípulo deben de conducir necesariamente a no permitir que se desvíe esta verdad y a propender para que siempre parezca así. Desgraciadamente, yo les decía que pareciera obvio que tenemos que predicar por eso y de pronto que sobra decirlo, pero cada día a quien se adora es al pastor de turno, al apóstol de turno, al ungido de turno, o se adora a la sanidad, o se adora a la prosperidad, o se adora a la alabanza, y no a Cristo. Y no a Cristo. Resulta que aquí en este púlpito, ustedes no están viendo, pero les voy a pasar una foto, que los predicadores cuando estamos aquí viendo, hay un letrero que dice, háblanos de Jesús. El predicador que se sienta en esta comunidad, que se para frente a este púlpito, lo primero que dice es, háblanos de Jesús. Y el háblanos de Jesús significa que no hay predicación, tan buena que sea, que si no nos habla de Jesús, y no involucra a Jesús dentro de su predicación, y nos recuerda el sacrificio que hizo por nosotros, la muerte y resurrección, y que está preparando morada eterna y salvación, no sirve. Háblanos de Jesús.
Debe ser la consigna de todas las iglesias. Debe ser la consigna de todos los discípulos. Háblame de Jesús en las prédicas. Háblame de Jesús en la alabanza. Háblame de Jesús en las clases con los niños, en los retiros, en los desayunos de hombres, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de hombres. Háblame de Jesús. El cuarto y último aspecto que vamos a tratar hoy, en que los discípulos deben de contribuir para la obra de Dios, es la unidad. Lo encontramos en el verso 16. De quien todo el cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se resaltan en este texto, en este versículo 3, concertación, unido y ayuda. La comunidad debe ser como una sinfonía, todos tocando la misma melodía, como un equipo, todos jugando lo mismo, como los gregarios del ciclismo, todos aportando para que su equipo consiga la meta. No se puede pensar que hay solitarios. Todo el cuerpo está compuesto por individuos y cada quien hace su parte. Aquí no puede haber egoísmos. Y cuando nos habla bien de concertación y unidad, parece que nos está advirtiendo que hay posibilidades, que si no hay concertación ni hay unidad se pueden dañar los tres elementos que hemos hablado. Se puede dañar la edificación, se puede dañar que se pueda acceder a falsas doctrinas y se puede desfigurar a Dios como centro de la iglesia, a Cristo como centro de la iglesia. Cuando habla de coyunturas, cuando habla de que coyunturas que se ayudan mutuamente, es muy fácil entenderlo porque cuando ustedes han visto los futbolistas que tuvo distensión de ligamentos, las coyunturas si la coyuntura quisiera dañar la rodilla, no daña la rodilla solamente, imposibilita, incapacita, lesiona a ese futbolista por 6 o 8 meses. Así pasa con la comunidad. Si nosotros pensamos que si queremos dañar la unidad, solamente dañamos a esa persona a la cual le queremos dañar la honra o el chisme o lo que sea, estamos dañando es la comunidad entera. Un chisme puede dañar el proyecto, pero el mejor ejemplo que tengo son los trabajos de la universidad. Me ha tocado tener 2 sobrinos en la casa que están en la universidad y lo peor que les puede pasar a ellos es tener trabajos en equipo. ¿Por qué? Porque resulta que son 5 o 6 y trabajan siempre 2 o 3. Y es increíble, pero los que eran sus conocidos, sus amigos, sus parceros, llamémoslo así, con los que salían, con los que partían, en el momento que esos 2 o 3 no trabajan en equipo y por el contrario no participan y tratan de sacar la maleta por egoísmo, inmediatamente se fractura su relación. No solamente la relación académica, sino su relación social. Y pasa lo mismo en la comunidad. Aquí cuando nos dice, y todo bien, el cuerpo bien unido, concertado, para que todos nos ayudemos mutuamente de acuerdo a cada actividad y para ir creciendo, es una advertencia clara, que lo que nosotros necesitamos es unidad, concertación y ayuda. Y tenemos que rechazar y empezar a ver en qué momento eso no funciona y podemos nosotros o otras personas empezar a disociar, ya sea del compañero, del profesor, del pastor, es decir, no es sino que empieza a agregar cualquier chismecito por ahí. Y todo lo que era la edificación, el cuidado de la doctrina, el seguimiento a Jesús común, se puede perder. Y la novia del Señor se puede dañar. Y los chismes pueden destruir, pueden dañar. Es claro que estamos hablando de un evangelio que es para todos. Un evangelio que es común, no es algo mío. Por lo tanto, si yo no propengo por la unidad, no voy por la ayuda, no quiero edificar, lo que hago es disociar, estoy dañando el evangelio, estoy dañando la obra del Señor. Entonces, ayuda, unión y servicio
fundamentales. Y todos y cada uno de nosotros debe contribuir para eso en su comunidad. En diferentes maneras. Pero yo le tengo aquí anotadas unas que son para mí las más álgidas. Por ejemplo, el que haga negocios con personas de la comunidad o afuera, cumpla. Ay, pues eso se entiende. ¿Quién no va a saber eso? ¿Sí? Aquí en esta comunidad hay gente que se está aprovechando de otras para hacer negocios y engañarlos. Eso pasa. Y eso daña a la comunidad. Y una persona me dice, no, yo no quiero venir aquí porque es que me estoy encontrando con esta persona que me robó en un negocio. Eso daña. El que pida prestado, devuelva. Hombre, pues es obvio, pero no sucede. La gente pide prestado cosas y no los devuelve, plata, lo que sea. Sea respetuoso, sea proactivo. No sea disociador. No empiece a generar chismes. Las coyunturas tienen que estar unidas para que todo funcione. Es obvio que en una comunidad de 700, 1000 personas que somos, haya encuentros entre hermanos. Obvio. Eso no, digamos, somos humanos. Pero eso no significa que no podamos resolver nuestros problemas como justamente y como el Señor pudiera hacerlo. Sin generar, sin que separar las coyunturas, sin que se separen, digamos, la ayuda mutua y sin que quitemos los ojos al Señor, que es el consumador de todas las cosas. Así que si hoy tú estás incumpliendo, dañando, haciendo chismes, cualquier cosa que dañe la comunidad, que dañe la novia del Señor, busca la forma inmediatamente, arrepiéntete y busca la forma de solucionar eso lo antes posible. Porque no estás dañando a esa persona, estás dañando la obra completa del Señor. Hemos hablado hoy de 4 contribuciones que los discípulos, aquellos que tienen las improntas, deben hacer en la comunidad, teniendo claro que el concepto general es cómo nos acercamos, cómo somos cada día más cercanos, más parecidos al Señor, a Jesús, y que sin la comunidad no lo vamos a poder hacer. Y hemos hablado de edificar, advertir sobre las malas doctrinas, enfocarnos en Jesús y buscar la unidad ante todo. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias porque tú te diste cuenta que nosotros somos personas sociales y que necesitamos los unos de los otros para no caer, para no desfallecer. Gracias porque tú te diste cuenta que aún siendo discípulos y aún queriéndote y amándote y aún teniendo la impronta de la obediencia y la dependencia, aún así necesitamos para crecer estar en comunidad, en la iglesia tuya, en tu novia, porque tú quieres venir por todo tu pueblo. Permite hoy que cada uno de nosotros contribuya a la edificación de esta comunidad, que cada uno de nosotros sea un vigía para que no haya falsas doctrinas, que cada uno de nosotros, Señor, se enfoque solamente en cuidar que seas tú, Cristo, la cabeza de todo. Y por ninguna circunstancia permitas que seamos disociadores, que dañemos la unidad de tu comunidad, porque todo se puede ir al traste. Perdónanos cuando hemos fallado, pero permite, Señor, hoy que tomemos decisiones en nuestro corazón para poder enrutarnos y ser reales discípulos, edificadores, y que cada día podamos ya realmente acercarnos un poquito más a ti, a tu imagen. Padre Santo,
Hoy quiero pedirte bendiciones especiales para todas las personas que están ahí sentadas frente a su celular, frente a su computador, frente a su televisor, Señor. Te pido bendiciones especiales para su familia, Señor, para sus hijos, para sus esposos, para sus padres, Señor, en estos momentos donde a algunos de nosotros nos duele el corazón porque no nos hemos visto ya durante 4, 5, 6 meses. Te pido, Señor, que haya bendición, que haya restauración, que haya paz, Señor, que haya provisión, Padre, para aquellos que no tienen trabajo. Y apóyanos, Señor, ayúdanos a edificar en tu obra, a cuidar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser disociadores y a tenerte siempre a ti, Cristo, como cabeza de todo. Te amamos, te bendecimos y hemos orado en tu nombre, Señor. Amén y amén. Ahorita sigue Encuentro Kids. Por favor, no apaguen sus equipos y vamos a ver a los niños. Y recuerden que siempre estamos anhelantes que venga el Señor por segunda vez. Y por eso decimos, Maranata.